¿Te has preguntado alguna vez cómo era la Navidad cuando no existían los regalos, ni las luces, ni la calefacción, y el invierno podía matarte? Porque en la Edad Media, diciembre no era época de ilusión. Era oscuridad, era frío que se metía en los huesos, y era una carrera silenciosa para llegar vivo a la primavera. Cierra los ojos por un momento. No hay escaparates iluminados, no hay villancicos sonando en cada esquina. El sol se pone pronto, demasiado pronto, y el silencio del invierno lo invade todo. Dentro de una casa humilde, una familia se agrupa alrededor de un fuego débil, alimentado con lo justo para que no se apague antes del amanecer. Es diciembre, y es Navidad, pero no la Navidad que conocemos hoy. Y aquí viene lo inquietante. ¿Era una celebración para todos, o solo para unos pocos privilegiados? ¿Se vivía con alegría o con miedo? ¿Y por qué para muchísima gente estas fechas podían convertirse en las más duras del año? Todo esto te lo voy a mostrar hoy. Pero antes, si te encanta aprender historia, deja tu me gusta y suscríbete a Curiosidades Medievales, porque eso es lo que nos ayuda a seguir contando estas historias que merece la pena escuchar. Muy buenas, curiosos de la historia medieval. Hoy vamos a viajar a una Navidad donde la fe lo ocupaba todo. Pero la realidad era otra. Hambre, enfermedad, supersticiones y un invierno extremo. Durante la Edad Media, la Navidad era, ante todo, una celebración religiosa. El nacimiento de Cristo ocupaba el centro absoluto del calendario cristiano, pero no se entendía como un solo día, sino como un ciclo que se extendía durante semanas. El periodo comenzaba con el Adviento, un tiempo de preparación espiritual marcado por el ayuno, la contención y la penitencia. Después llegaban los 12 días de Navidad, desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero, día de la Epifanía. Pero esa estructura sagrada convivía con una realidad mucho más cruda, la del invierno medieval. Diciembre y enero eran meses de frío extremo, escasez de alimentos, mortalidad elevada y enfermedades que se propagaban sin control. Para la mayoría, la Navidad no era una pausa cómoda. Era un momento delicado en el que cualquier error, una mala cosecha, una fiebre, una noche sin leña, podía costar la vida. Y aún así, se celebraba. Solo que no todos lo hacían del mismo modo. Para la inmensa mayoría de la población medieval, la Navidad llegaba en el momento más crítico del año. El invierno no solo traía frío, sino también la escasez absoluta de alimentos. Las cosechas ya se habían consumido en gran parte. Los animales más débiles morían y la caza era difícil. Las familias pobres vivían día a día, sin margen de error. En este contexto, la Navidad no significaba abundancia, sino preocupación. Muchas personas llegaban a estas fechas debilitadas por la malnutrición acumulada, y cualquier enfermedad podía ser mortal. Los registros históricos muestran que los meses posteriores a Navidad eran especialmente duros, con picos de mortalidad. Celebrar no era festivo, era resistir. Antes de la Navidad, el calendario cristiano imponía el Adviento, un periodo de preparación espiritual caracterizado por la renuncia y la contención. No se trataba solo de una recomendación. El ayuno era una obligación social y religiosa. La carne, la grasa animal y otros alimentos considerados ricos estaban restringidos. Para muchos campesinos, esto apenas suponía un cambio, ya que raramente podían permitirse esos productos. Sin embargo, el simbolismo era claro. El cuerpo debía sufrir para elevar el alma. Así que el día de Navidad no era la gran excepción que imaginamos hoy. Para muchos, era solo un paréntesis, un pequeño respiro en medio del frío y la escasez, no una fiesta de excesos. Los villancicos medievales se parecían poco a los que conocemos hoy. Nacieron como canciones populares, cantadas en plazas, campos y tabernas, con letras sobre el amor, el trabajo o directamente bromas y pullas. Eran festivos, pícaros y a veces irreverentes. Durante siglos, la Iglesia los miró con recelo, porque los veía demasiado mundanos, demasiado del pueblo. Pero con el tiempo decidió incorporarlos. Fue adaptando letras y melodías para darles un sentido cristiano. Y así, curiosamente, lo que hoy suena tan navideño y religioso, nació antes como música popular. Lejos de la imagen de paz y armonía, la Navidad medieval era un periodo propenso a los conflictos. El aumento del consumo de alcohol
Las reuniones masivas y la relajación de ciertas normas sociales generaban tensiones. En muchas ciudades, los archivos judiciales recogen un incremento de peleas, robos y altercados durante estas fechas. Las tabernas se llenaban y los conflictos personales afloraban. Incluso las autoridades esperaban problemas durante la Navidad. La celebración podía convertirse fácilmente en caos, especialmente en contextos de miseria y frustración acumulada. Aunque hoy la Navidad se identifica casi exclusivamente con el 25 de diciembre, en la Edad Media la importancia estaba repartida. En muchas regiones, la Epifanía, el 6 de enero, tenía mayor relevancia simbólica y festiva. Este día conmemoraba la manifestación de Cristo al mundo y era visto como un momento clave del calendario religioso. En algunos lugares, las celebraciones principales, los regalos y los rituales se reservaban para esa fecha. La Navidad, tal y como la entendemos hoy, no estaba aún completamente definida. La infancia medieval estaba lejos de ser una etapa protegida. Los niños trabajaban desde edades muy tempranas, ayudando en el campo, aprendiendo oficios o sirviendo en casas ajenas. La Navidad no giraba en torno a su ilusión ni a su entretenimiento. No existía la tradición de regalos infantiles ni celebraciones específicas para ellos. Para muchos niños, la Navidad era simplemente otro día frío, con las mismas obligaciones y dificultades que el resto del año. En el extremo opuesto de la pobreza estaban los castillos y palacios. Para la nobleza, la Navidad era una oportunidad perfecta para exhibir riqueza, generosidad y autoridad. Los señores feudales organizaban grandes banquetes con carne abundante, vino, especias exóticas y música. Estos eventos no eran solo festivos, reforzaban las jerarquías sociales y la dependencia de vasallos y servidores. Mientras el pueblo luchaba por sobrevivir, la élite celebraba a lo grande, marcando aún más las diferencias sociales. La Navidad medieval no se entendía sin la iglesia. Las misas nocturnas, las procesiones y los rituales litúrgicos marcaban el ritmo de las calles y también de las casas. Y no era una cuestión de si te apetece. Asistir era, en la práctica, una obligación. No presentarte podía levantar sospechas, señalarte ante tus vecinos y, en el peor de los casos, convertirte en alguien peligroso. Porque la iglesia no solo decidía qué se celebraba y cuándo, también fijaba lo que estaba permitido sentir, decir y hacer. La alegría, el exceso, las bromas, las fiestas, todo tenía límites, y esos límites se vigilaban. Así que la Navidad era, ante todo, un acto colectivo de fe y una prueba social. Porque en la Edad Media, incluso en Navidad, nunca estabas del todo a solas. Siempre había ojos alrededor. Muchas tradiciones navideñas vienen de antes del cristianismo. El árbol, las velas, el fuego y las ramas verdes no nacieron con la Navidad cristiana. Vienen de ritos paganos del solsticio de invierno, cuando distintas culturas celebraban que la luz volvía poco a poco. En la Edad Media, muchas de esas costumbres no desaparecieron, se reinterpretaron. Y así, lo antiguo se quedó, pero adaptado al cristianismo. En una época marcada por la enfermedad, la guerra y la muerte, la Navidad no era solo una celebración alegre. Recordaba el nacimiento de Cristo, pero también el sufrimiento, la redención y la esperanza de salvación. El invierno podía ser letal, especialmente para los más débiles. Muchas familias sabían que no todos llegarían a la primavera. Celebrar la Navidad era, en muchos casos, un acto de fe frente a una realidad dura e impredecible. Más que alegría, ofrecía consuelo. La Navidad medieval no era una postal bonita. Era fe, sí, pero también desigualdad, frío y una cuenta atrás contra el invierno. Para algunos, banquetes y vino. Para la mayoría, aguantar. Llegar vivos a la primavera. Y quizá por eso, cuando hoy ves una mesa llena o una casa caliente, lo entiendes distinto. Si pensabas que aquella época era oscura, espérate a lo que viene, porque esto es solo el principio. Suscríbete a Curiosidades Medievales y acompáñanos en los próximos episodios. Costumbres que hoy parecen imposibles, historias reales que no salen en los libros y pequeños detalles que te van a hacer mirar la Edad Media con otros ojos.